Bienvenidos a LegalX, el podcast de Abogado Digital. Este no es solo un espacio sobre tecnología, es el epicentro de la innovación legal, donde desglosamos cómo se está redefiniendo el futuro de la industria legal en Latinoamérica. Hola, soy Marco Herrera, director de LegalX Hub, la división de consultoría de transformación digital para firmas y departamentos legales. En cada episodio converso con los líderes que no solo están observando el cambio, sino que están construyendo la nueva arquitectura legal de la región. Aquí transformamos la teoría en ejecución. Compartimos experiencias reales sobre el camino de la transformación, explorando las tendencias y la inteligencia artificial que está cambiando hoy mismo la forma en que se crea, gestiona y se entrega el valor legal. Esto es LegalX, donde la gestión legal evoluciona. Si estás conectado con este podcast, es porque entiendes una realidad incómoda. La transformación ya no es una opción. Es el único habilitador para que el área legal deje de ser un centro de costos y se posicione como un socio estratégico del negocio. En LegalX Hub, servicios de consultoría, no solo implementamos herramientas, desayunamos inteligencia para la gestión legal. Nuestro objetivo es claro: inyectar eficiencia radical, facilitar la toma de decisiones basada en datos y, sobre todo, hacer visible el valor real de tu equipo ante la alta dirección. ¿Cómo lo logramos? No empezamos por el software, empezamos por tu negocio. Primero, elaboramos un diagnóstico para detectar los cuellos de botella operativos. Después, rediseñamos el flujo de trabajo y los procesos antes de automatizar. También ayudamos en la implementación de soluciones de tecnología e inteligencia artificial. Y finalmente, acompañamos a tu liderazgo con programas de gestión del cambio para preparar a tu equipo para la adopción digital. En LegalX Hub, servicios de consultoría, transformamos tu área legal en un motor de estrategia de negocios. Nos puedes contactar a través de nuestra página web o escribiendo al mail info@legalxhub.com. Ahora sí, vamos con nuestro invitado. Amigos, bienvenidos una vez más a esta emisión de nuestro podcast LegalX. En esta ocasión nos acompaña Daniel Legaspi, un abogado muy brillante y que además le encantan los temas de inteligencia artificial. Así es que entonces vamos a trabajar con él. Daniel, ¿cómo estás? Hola Marco, bien tú, ¿qué tal? Bien, también le puedes platicar a nuestra audiencia muy brevemente quién eres, a qué te dedicas, por favor. Claro, soy Daniel Legaspi, soy abogado, socio del área de propiedad intelectual y colíder del área de tecnología en Santa Marina y Esteta. Voy para mi año 19 aquí. Eh, Soy papá, soy un ser humano, digamos, normal con ciertas aficiones. Eh, Me encanta la inteligencia artificial, me encanta la tecnología desde chiquito. Y desde que de alguna forma conocimos sobre el término generativa, pues me apasionó más y me puse a investigar un poquito más y de ahí no he salido y me encanta todo lo que puedo aprender y desarrollar tanto para mi parte profesional como mi parte personal. La uso muchísimo y bueno, ese soy yo. Gracias, Daniel. Y además, para todos los que estén interesados, Daniel escribe en el periódico Milenio, tiene una columna hablando justamente de todos estos temas. Así es que este, es un placer tenerte aquí. Y lo que estamos haciendo, tratando de empezar a ser más disruptivos. Así es que va la primera pregunta. ¿Qué están entendiendo mal los despachos o las áreas legales cuando hablan de implementar inteligencia artificial? ¿Y cuál es la diferencia entre adoptar herramientas y transformar el modelo de servicio? Creo que al final depende cada óptica bueno, de los abogados, pero la adopción de la inteligencia artificial no significa la sustitución de otras cosas,
simplemente ahí creo que empezamos mal, ¿no? El hecho de incorporar herramientas de inteligencia artificial no significa que vas a eliminar otras cosas. Creo que todavía no estamos listos para la eliminación de otras situaciones, porque al final también en la adaptación o en la adopción de la inteligencia artificial, pues lleva también un rato, ¿no? Es entenderle perfectamente, está evolucionando tan rápido que estos modelos pues de lenguaje están evolucionando y cuesta trabajo acostumbrarse al día a día del uso de inteligencia artificial. Entonces, creo que el peor error ahorita sería no incorporar, el pensar que esto, la incorporación va a sustituir, o el error será que la incorporación va a ahorrar dinero, porque yo creo que ahorita no va a ahorrar, va de hecho a encarecer ciertos momentos porque te va a hacer ver ciertas deficiencias y ciertas carencias que ahorita necesitas mejorar o implementar, ¿no? Y en ese inter no puedes sustituir la otra parte que quieres o que piensas que esto puede sustituir, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar a que un despacho en particular pues tiene muchas, yo le llamaría muchas capas, ¿no? Tienes la capa legal, tienes la capa de marketing, tienes la capa de administración, tienes la parte de contabilidad, es decir, de diferentes áreas administrativas o legales dentro de un despacho que cada una va a tener una posible forma de mejorar a través del uso de herramientas de inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y mira, lo que hemos visto nosotros en el mercado es que estas capas de las que tú hablas a veces no están conectadas internamente, ¿no? Y además de que no están conectadas internamente, pues tampoco están conectadas con el cliente, que es el principio básico de transformación, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hemos visto también, curiosamente, después de la ola de las legal tech, ¿no? Y que de pronto empieza a normalizarse, ahora viene la ola de la inteligencia artificial, y bueno, pero en estas dos olas, en el Inter, no siguieron con la transformación digital, ¿no? Y ahora quieren resolver todo con la IA. Pero bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta, Daniel. Muchos abogados se enfocan en los riesgos regulatorios y he tenido muchas pláticas ahorita con lo del estudio y todo el mundo se preocupa por la privacidad y que estén seguros los datos y está bien, es correcto, pero lo platicábamos antes de empezar el podcast, ¿cuál es el riesgo legal o cuál es el riesgo de no adoptar la IA? A ver, creo que al final eh, el riesgo de la incorporación de la tecnología ya existía y creo que ahorita lo que nos trajo la inteligencia artificial es ser un poco más conscientes de los riesgos de la divulgación, ¿no? En todos los cursos de ciberseguridad, el riesgo más importante es el ser humano, ¿no? La divulgación de información de manera, pues, sin, de manera no consciente, ¿no? Eh, ¿Cuántos no usábamos traductores para poner esta información que queríamos traducir y no sabíamos que esta incorporación de estos datos pues iban a ir a una base de datos que no sabíamos ni habíamos leído los términos y condiciones? Ahora ya somos un poco más conscientes. Eh, por todo esto que se empezó a divulgar y por todo lo que podrían haber este tipo de lenguajes utilizar para crear nuevo contenido, ¿no? Es decir, el input. Ahora sí nos preocupamos en proteger el input. Eh, pero creo que al final aquí el riesgo o el error más importante es que pensamos que el hecho de subir cierta información, no de nuestros clientes, sino cierta información a este tipo de herramientas, ya nos deja en un estado ahí de inseguridad. Eh, pero no sé cuántos despachos han concentrado en mejorar sus sistemas de ciberseguridad, ¿no? O sea, para evitar que hackeen a la nube o que te hackeen el servidor o cuestiones de ese estilo. O sea, al final creo que el riesgo de siempre la divulgación o que accedan de manera no autorizada siempre existe. El tema aquí es perderle el miedo y saber utilizarlo a través de un buen prompt, de no revelar cierta información o utilizar sistemas que no son gratuitos, que son de paga, que tienen ya una reputación interesante a través de estos desarrolladores que se cubren con X y con Y, y entonces que te garantizan
que no van a utilizar tu información para su propio entrenamiento y que van a tener fronteras cerradas. Creo que el hecho de estar abierto a eso y empezar a utilizar, pues te genera un, vas a perderle el miedo un poco más fácil o un poco más rápido, ¿no? Y si sigues teniendo ese miedo de no incorporar herramientas de inteligencia artificial porque se va a divulgar la información, pero no tienes miedo a que en un video de Instagram subas para efectos de marketing, subas toda la empresa y te subas a tendencias de marketing de sí, vamos a subir y que todo el mundo baila o que todo el mundo canta o lo que sea, pero tú no sabes quién está viendo ese video y viendo qué pueden de ahí tomar documentos que estás teniendo en tu lugar, pues de entrada ahí vas a filtrar, ¿no? No cambias tus contraseñas, pero te da miedo utilizar la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a preguntarte, hace rato decías, a ver, se va a tener que enfrentar nuevas inversiones para adaptar y adoptar inteligencia artificial. Pero a diferencia de la ola de Legal Tech, a partir del 2018, cuando empieza la ola tecnológica en la industria jurídica, a diferencia de esa época, ahorita la inteligencia artificial está con mucha presión hacia los costos, hacia el hecho de que los honorarios van a ser los primeros, ¿cómo decir? Van a quedar apachurrados dentro de toda esta ola, porque hay una exigencia de decir si haces el trabajo con inteligencia artificial, pues bájame el precio. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar en ese sector, en esa parte del negocio de los despachos? A ver, creo que como despacho ya existía un interés por parte de los clientes de readaptar o analizar el modelo normal de negocio de los despachos, ¿no? Del trabajo por hora. Pero pues ya existían otros tipos de formatos, ¿no? El trabajo por proyecto o lo que le llamamos un blended rate, donde daba igual quién se involucraba en el proyecto para que de alguna forma el tiempo que se invirtiera pues fuera usado de manera eficiente y no nos fijáramos en los costos que tenía el involucramiento de un socio, de un pasante o de un asociado de cierto nivel, de cuántos años, etcétera, ¿no? Ahora hay que agregarle un elemento adicional, es el costo de las licencias, ¿no? Para la incorporación de tecnología. Y no hablo nada más desde un aspecto, a ver, o sea, si tú me dices qué tipo de herramientas de inteligencia artificial, pues hay muchísimas, ¿no? O sea, al final hay muchísimas que pueden trasladarse o no al cliente, no lo sé, pero pudiera ser inteligencias artificiales para medir de mejor manera el tiempo que estás invirtiendo en los asuntos, de que si el cliente te buscó por WhatsApp o por correo todo este tiempo que estás invirtiendo, cómo lo vas a medir, al final creo que yo parto siempre de una base de que lo que se puede medir se puede mejorar y se puede de alguna forma cobrar. Pero si yo no puedo medir todo esto a través de incorporación de inteligencias artificiales, que ojo, esa inteligencia artificial va a ser probablemente algo muy enfocado a nada más determinar cuánto tiempo me estoy tardando en esto, pero también cuánto tiempo me estoy tardando yo como despacho en subir mis notas o facturas a los portales actuales de pago de los clientes. Eso, cómo mido el tiempo. Ahora, las consultas legales, utilizo un pasante, un asociado o un asociado con una herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por más elaborada que sea, sigue teniendo alucinaciones, lo que lleva a que conozcas de la materia. No es nada más incorporar inteligencia artificial, sino que también el que pida el prompt, bueno, el que escribe el prompt y lea el resultado, pues aunque tú le pidas a la inteligencia artificial que te lo verifique, siempre tiene que ir atrás la supervisión del ser humano. Entonces, Y el conocimiento legal para hacer con criterios para poder hacer esa validación. exacto. Entonces, al final, todos esa serie de elementos, de interacciones, que hasta podrías decir, oye, es que tengo varias inteligencias artificiales, un despacho 100% digital, tengo esta con esta, la conecto con esta API y todo, y tengo una cultura de datos.
Todo va a tardar un tiempo de desarrollo, un tiempo de incorporación, un tiempo de adaptación. La pregunta aquí del millón es cómo lo traslado en cierta manera a el costo de mis servicios, no al cliente, sino ahora sí cómo puedo llegar a medir cómo voy a cobrar un contrato A, un contrato B. Ahora, ¿qué se vuelve más importante? Estos se vuelven commodities y entonces el valor del abogado y el valor de hora importante, el abogado se centra en los servicios de alta especialidad. Es decir, ahora la carrera de un abogado ya no es nada más ser abogado, sino te tienes que especializar y subespecializar un poco parecido a la medicina. Se va a volver entonces un poco más de quiero un abogado especializado en temas de inteligencia artificial generativa adaptada a derechos de autor o en tema de inteligencia artificial generativa adaptada a logística. No sé, este, ¿cómo vamos a medir eso? Te diría que es un reto todavía actual para los despachos, pero también creo que necesitamos aterrizar a la industria que estamos, a la economía mexicana, ¿no? No somos Corea, no somos China, no somos Estados Unidos y en cierta manera tenemos todavía clientes que no han ni digitalizado sus servicios de manera exclusiva ni al 100% y siguen prefiriendo un modelo tradicional que para ellos el usar o no herramientas de inteligencia artificial, siendo muy éticos, pues ya no me tardo tanto. Ahí el despacho tendrá que ser muy ético y decir, bueno, pues ya no me tardé tanto, le cobré nada más lo que me tardé al cliente porque ya uso más herramientas, sí, pero eso me da también oportunidad que entonces estas 3 horas que me hubiera tardado en este cliente, me tardé una, tengo 2 horas de sobra para ver otro cliente. O para vender más. Exacto, entonces creo que va a ser un modelo todavía medio complicado de definir, no va a haber una respuesta correcta ni incorrecta y es simplemente ver cómo vamos evolucionando, ¿no? No, y fíjate que totalmente de acuerdo. Y de hecho, imagínate, digo, tú lo mencionas en la parte, en la capa alta, ¿no? Los despachos grandes que de alguna otra manera tenían cierta tecnología y a pesar de eso no están conectados. Imagínate despachos que ni siquiera llevan automatizado ningún tipo de control y que se pueden enfrentar contra o un cliente que ya se digitalizó y ellos están fuera de ese alcance o un cliente que está peor que ellos. Y entonces todos quieren inteligencia artificial, no saben para qué, pero la quieren y la quieren implementar y ya nada más porque existe, le bajas a tus honorarios. Entonces, inversiones, aprendizaje y aparte esta época es bien compleja porque no es como cuando empezó la tecnología, que solo necesitabas aprender de tecnología, ¿no? Te dieron un software o una plataforma más y son más clics, menos clics. No, acá el reto es que es aprende a comunicarte con la inteligencia artificial, comunícate adecuadamente, pregúntale adecuadamente para que no te diga cosas que no son y que creas que eso es, ¿no? Me resulta muy chistoso, te voy a poner un ejemplo, ¿no? El despacho chiquito o el despacho grande o algo que tiene toda la tecnología incorporada en hacer las mejores consultas, pero en ninguna de sus áreas de cobranza sabe usar portales. Sí, no, no llevan el control de las horas. O sea, es como, o deja tú eso, o sea, no sabe ni meter la factura en el portal del cliente. O sea, al final no estás hablando de inteligencia artificial. Se pelean con SAP, ¿no? Sí, o sea, al final es como de, wow, ¿no? O sea, son ejemplos, o de, oye, este, mm, no sé, o sea, por más chiquito que sea, tú, no sé, te metes a OpenAI o bueno, ChatGPT, pagas tu membresía o tu famoso suscripción de $20, tus 400 pesos mensuales, pero lo que no sabe la gente es que ahí tienes ciertos agentes que puedes configurar, pero están limitados por mes. Si tú quieres un agente ilimitado, tienes que pagar la mensualidad corporativa de 4,000 pesos, lo cual uno que está empezando probablemente ya le metiste un gasto extra de 4,000 al mes, ¿no? O sea, al final sigue siendo, estás hablando ya 60,000 pesos al año, bueno, 48,000 pesos, ¿no? Más todo lo que puedas llegar a necesitar. ¿Quién lo paga? ¿Cómo lo recuperas? ¿A qué cliente se lo cargas? Pues al final, en cierta manera, es parte del crecimiento.
como abogado, ¿no? O sea, no sé, no dudo que ya en poco tiempo empecemos a ver como materias probablemente optativas en las universidades la clase de prompting. Nos estamos tardando totalmente. Mi querido Daniel, vamos a una pausa y regresamos, por favor. La transformación digital de las áreas legales ya no es una opción. Es el único habilitador para convertirse en un socio estratégico del negocio. Una de las preguntas que más escuchamos en las áreas legales es ¿y por dónde empezamos esa transformación? Con esto en mente, en LegalX Hub, Servicios de Consultoría, hemos diseñado una herramienta que te ayuda a conocer en qué nivel de madurez está hoy tu área legal y cuáles son los factores de la gestión en los que hay que poner más atención. Es un prediagnóstico de madurez digital completamente gratuito, basado en un cuestionario muy práctico de 20 preguntas. Es una forma simple de obtener claridad inmediata sobre tu nivel actual de gestión y los siguientes pasos a seguir. Puedes solicitarlo escribiéndonos a info@legalxhub.com. Recuerda que la transformación digital no solo es tecnología, es estrategia, ejecución y liderazgo. Regresamos con nuestro invitado. Daniel, te hago otra pregunta. Si tú fueras hoy un General Counsel de una empresa mediana en México, ¿cuáles serían las decisiones concretas que deberías de tomar en los próximos 12 meses respecto a inteligencia artificial? Creo que la primera pregunta que haría es ver qué tanta cultura de datos tenemos en la empresa. En cierta manera, estoy pensando en servicios internos, ¿no? O sea, no tanto la tercerización de los servicios a los despachos externos, sino aquí es, ok, ¿cómo quiero, o sea, cuáles de las herramientas de inteligencia artificial me convienen a mí para mi negocio? Ok, probablemente vea Cloud, probablemente vea a ChatGPT, a Gemini, a Copilot, porque ya tengo una plataforma de Microsoft o estoy subido en la plataforma de G Suite. Es decir, ok, tengo ya un amplio manus, no sé, algunas herramientas de inteligencia artificial. Ya hay oferta. Sin embargo, lo primero que haría es ver qué tanta cultura de datos tengo en mi empresa con el área de sistemas. Oye, ¿cómo están los datos organizados? Es decir, de entrada el área legal, ¿cómo está el repositorio de documentos? ¿Tienen repositorio? ¿Tenemos repositorio o no? No, es que todos los abogados siempre los han tenido en sus respectivas computadoras. Ok, no tenemos ningún drive general del área legal donde yo pueda de alguna forma utilizar, no sé, un sistema, un repositorio que pueda ser utilizado por todo el área legal para que trabajemos en el mismo documento y yo pueda identificar todas las versiones. ¿Existe o no existe una colaboración, no? Como iManage o algo así. Ok, ya existe, perfecto. Ya puedo entonces identificar todos los documentos que tengo, sí. Oye, Daniel, perdón, antes que pasemos al siguiente paso, cuando haces todo eso, te enfrentas al otro pequeño problema que nadie ve, la nomenclatura de los documentos. ¿Cómo los llaman? Si los manejan en sus propias computadoras, ¿cómo llaman a los documentos? Y ese es todo un tema. Pero bueno, nada más me acordé porque lo viví en un proyecto. Y de entrada, si yo los guardo como convenio o contrato o CTO, o sea, ¿cómo voy a homogenizar? Y de alguna forma ok, ya los tengo en repositorio. ¿En qué sistema? ¿No? O sea, los tengo en un sistema, o sea, los tengo en un Excel o ya uso Progress SQL o, ¿no? O sea, ya los tengo ya en un workflow un poco más actualizado para que sea incorporado una nube o no. Ok, ya los tengo, perfecto. Ahora yo como director jurídico, ¿qué quiero eficientizar en la empresa? Quiero que mi área tenga acceso a todo y que pueda trabajar de mejor manera en contratos, que ya son machote y entonces que no tienen candados, les puedo meter candados. ¿Qué son las cosas de estos contratos? A través ahora sí de una inteligencia artificial
que tenga una posibilidad de leerme todo mi repositorio y decirme, oye, de todos estos contratos, pues tú tienes tantos que, como ya hay inteligencias artificiales que te organizan todo tu desktop, ¿no? O sea, oye, ya analicé todos tus contratos y de estos contratos, todos se parecen. El 100% estos 100 contratos se parecen. ¿Qué te parece si entonces a partir de ahí puedes tener, y creo, ya un solo contrato? Entonces ya usé una herramienta momentánea o no que me permite identificar, chance nada más la usé para ese mes, que me permitió identificar y organizar, y es, oigan, a partir de este día, los contratos de distribución son estos. Este es el machote. No me vayan a andar modificando y utilizando uno del 99, uno del 2010, sino tal. Ya lo revisamos que esté actualizado a toda la legislación actual. Ahí yo podría entonces, ahí sí te diría que por cuestiones de chance yo como empresa me toca ver uno al año. Ahí sí buscaría chance a un despacho externo que les toca ver uno por día, uno por mes o uno por semana. Oye, ¿me podrías nada más cuánto me cotizarías por revisar este contrato? Actualízamelo, ¿no? Entonces, ya tengo una certeza de que mi contrato es del 2026, de acuerdo a todos los Incoterms, a todas las cuestiones de NOMS nuevas, a todas las posibles cuestiones, ¿no? Y por otro lado también tengo ya una relación con mi despacho externo donde me está dando mis alertas legales, ¿no? De, oye, se va a modificar esta NOM y empiezo a tener este acercamiento, cosa que una inteligencia artificial pudiera no tener un desfase en esas actualizaciones. ¿No? Después vería cuestiones como, o sea, ya con eso garantizaría que mi repositorio está actualizado. Eh, entonces mi segundo tema sería qué tanto, pues, qué tipos de negocios internos recibimos, ¿no? Para hacer, oye, es que depende, si mi empresa tiene 16 divisiones, 20 divisiones, 5 divisiones, ok, ¿en qué me voy a enfocar para irme yo como in-house? ¿Qué sí voy a atacar yo directamente y qué puedo yo dejar de lado para que una inteligencia artificial me pudiera entonces ayudar a, eh, no sé, a... Procesar las solicitudes y los casos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, uso un poco chance con el área de sistemas de metadata para que empiece a identificar las palabras como tokens y entonces a partir de ahí yo ya puedo decir, oye, este año tuvimos justo para mi director de finanzas, ¿cuáles son las necesidades que mi director de finanzas necesita? Es cómo ahorramos dinero o cómo se usa de manera eficiente. Ok, ¿me puedes decir cuántas solicitudes tuviste del área de la planta y de qué tipo de negocio? Y entonces vamos haciendo también, no nada más un repositorio de documentos legales, sino también un repositorio o un análisis de estadísticas de qué normalmente pide planta. Para esto, en ese entonces, ahí sí buscar chance un abogado interno que me ayude a mí como director jurídico general, especializadísimo en esos temas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en esa parte de la que hablas es bien importante. Nos hemos encontrado con algunos clientes primero, no tienen definidos sus servicios. Segundo, no saben cuáles son los servicios que le ofrecen a los clientes. Y la otra es los datos, el valor y lo valioso de los datos que le están generando a cada una de las áreas, finanzas, comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es la filosofía esta de la que tú hablas de los datos, ¿no? Si no se tienen los datos y no se entiende como tal, eh, pues obviamente va a ser difícil manejarlos, ¿no? Y es más, hasta ahorita justo hablando de datos, una vez que ya tienes los datos, ¿cómo los administro de manera correcta? Pues chance con algún curso de project planning, ¿no? O sea, ahí sí incorporas una tecnología que no tiene que ver con inteligencia artificial, pero algo que te permita atender a las necesidades internas de cada cliente, interno, ¿no? Oye, y que te dé alertas de, oye, ya vas tarde con este cliente, ya vas tarde con esto, hay bomberazos, tener cursos de administración de tiempo en el sentido de, oye, si ya sabes que hay un bomberazo todos los días, pues entonces en tu agenda pon
dentro de tu agenda, de tal hora a tal hora voy a tener una posibilidad de solucionar estos bomberazos, ¿no? O sea, o sea, además del análisis de la data y de la organización de la data, pues que también existan formas de organización del tiempo y de los proyectos para que de alguna forma todo funcione como un engrane muy estructurado, muy hecho, de atender las necesidades de los clientes en tiempo y forma, aprender también en qué me especialicé más o no para poder solucionar de manera directa estas cosas muy rápidas. Y si no tengo todavía la gente enfocada a otro tipo de servicio, pues ir viendo cómo con un despacho externo, pues sí lo voy tercerizando esto de manera rápida, ¿no? Y ayudarme de eso. Me viene a la mente un cliente, digo, no en ese momento no era cliente ni nada, pero cuando analicé la, la- la composición de su equipo de área legal, que eso también viene mucho como abogado externo, que necesita revisar, ay, me voy a echar un poquito para atrás, que necesita revisar para, pues para ver de dónde coge el cliente y en dónde que le puedes apoyar más, sino cuando revisamos este cliente de manera como yo sí lo hago, yo hago un tema de business data, para analizar y hacer un pitch, por ejemplo, a un cliente para, oye, esto soy yo, estos son los servicios que ofrecemos, creo que ahí te podemos ayudar en esto y esto y esto, como para mandarle un mensaje que ya lo analicé, ya sé más o menos de dónde pudiera cojear. También, ¿qué tanto puedo encontrar yo de cómo está compuesto su equipo legal? En ese entonces, pon tú de 100 abogados que eran su equipo legal, el 90% estaban enfocados a una sola materia, lo que significa que el cliente, la preocupación principal era esa materia. Y las otros 10 abogados, todas las demás áreas de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significaba para mí como yo lo vi? Es desbalance, pero al mismo tiempo desbalance que se puede o sea, más bien balancear con todo lo que yo sí puedo dar de servicio en todas las otras áreas. Eficiencia. Al final de cuentas es una eficiencia, ¿no? Pero la eficiencia se consigue a través del orden y la organización. Totalmente de acuerdo. Mejorar procesos y etcétera, etcétera. No, totalmente de acuerdo. Mi querido Daniel, estamos llegando al final de nuestro episodio. Una última pregunta rápido antes de que te nos vayas. Si estuvieras en diciembre de este año, ¿qué crees que haya sido para un abogado lo que haya hecho que se distinga en todos estos retos que se tienen en el 2026? Yo creo que el abogado que sepa el entorno en donde estamos viviendo, es decir, que también esté teniendo un servicio de alertas de noticias, ¿no? Para estar preparado para todas las contingencias que los clientes o las industrias pueden llegar a tener, para ir viendo cómo desde el aspecto geopolítico se está manejando las situaciones y eso adelantarte de dónde pudiera haber o no un poco más de necesidades de los clientes o compartir una posibilidad de generar no sé, una conexión humana con el cliente, de oye, me pareció importante esta noticia, te la mando, es de tu industria, tal. Eh, la incorporación de herramientas. Obviamente hoy todo ya creo que va a traer inteligencia artificial incorporado. Entonces hablemos de incorporación de herramientas que nacieron de inteligencia artificial o que son digitales, obviamente, herramientas tecnológicas, pero que no nacieron con inteligencia artificial, pero ya la incorporaron, no son nativas. Este, pero sobre todo, yo creo que este año me enfocaría en analizar muy bien la data que yo tengo como despacho. Y ya de ahí empezar a ver de dónde he tenido más necesidades, más solicitudes y empezarme a especializar todavía más en esas diferentes industrias. Perfectísimo. Daniel, ha sido un placer. Nos podríamos quedar aquí horas platicando, pero sé que tienes que ir a una reunión. Te agradecemos mucho el que hayas participado. En alguna otra ocasión volveremos a invitarte para tener una otra plática, pero muchísimas gracias, Daniel, y muchas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo. Y así llegamos al final de este episodio de LegalX. Gracias por escucharnos. Recuerda que la transformación digital no es solo tecnología,
es estrategia, ejecución y liderazgo. Gracias por escucharnos. Esto fue LegalX, inteligencia para la gestión legal. Episodio.